¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es viernes 4 de febrero, semana cuarta del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos una hermosa y algo larga lectura del libro del Eclesiástico, o Siráside, capítulo 47, versículos del 2 al 13. Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones como si fueran cabritos y con osos como si fueran corderos. Joven aún, mató al gigante y lavó la deshonra de su pueblo. Hizo girar su honda y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat, porque invocó al Dios Altísimo. Él le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso celebraban con canciones sus victorias sobre 10,000 enemigos y lo bendecían en nombre del Señor. Ya cuando era rey, peleó con todos sus enemigos y los derrotó. Aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre. Por todos sus éxitos daba gracias al Dios Altísimo y lo glorificaba. Amaba con toda el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el servicio del altar, que con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario resonaba desde el alba con alabanzas al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Por sus méritos le sucedió un hijo sabio, que vivió en paz. Salomón fue rey en tiempos tranquilos, porque Dios pacificó sus fronteras, le construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 17. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Perfecto es el camino de Dios, acendrada es la promesa del Señor. Él es escudo para los que a Él se acogen. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Te daré gracias entre las naciones, Señor, y tañeré en honor de tu nombre. Tú diste gran victoria a tu rey. Tuviste misericordia con tu ungido, de David y su linaje por siempre. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo.
La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete en su corte a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». Su madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hay varios elementos aquí que nos pueden resultar bastante útiles como consejos para la vida. Uno de ellos es la inmensa misericordia que Dios tiene sobre nosotros. Este fragmento del libro del eclesiástico o Siráside nos muestra toda la cara bonita, respetable y admirable de David. Y cómo Dios, a pesar de que David se equivocó gravemente, Él no toma en cuenta el pecado cuando uno se arrepiente, cuando uno pide perdón. Es como si se borrara, porque fíjense que acá en este texto no aparece nada acerca del pecado de David, sino habla de todas las cosas bonitas que hizo David, las reformas que hizo a nivel litúrgico, los salmistas que instituyó, los cambios en el templo, las victorias que tuvo sobre sus enemigos, sobre los filisteos, la derrota que le infringió a Goliat, todo lo bonito que hizo. Y dice aquí, el Señor le perdonó sus pecados. Solo menciona cosas como esta, ¿no? Y consolidó su poder. ¿Y qué pasó aquí con lo de Betsabé? ¿Qué pasó con el asesinato que hizo de Urías? Con esta otra cara, esta cara fea, pecaminosa, horrible. Si nosotros nos tuviéramos que presentar aquí a juzgar a David, al rey David, quizá fuéramos muy duros, porque somos especialistas en sacarle los trapitos al sol a la gente. Y puede que la gente haya hecho cosas muy buenas, pero cuando se equivoca en una cosa, en esa nos afincamos y no le damos a la persona la posibilidad de una vida después de. Como que si no hubiera posibilidad de perdón, redención, arrepentimiento y olvido del mal que se hizo. Ciertamente David tuvo que cargar con las consecuencias de su pecado. Hubo mucha sangre en su casa y mucho dolor. Pero a la hora de hablar de David, se habla de las cosas bonitas, como tendría que ser. Nosotros somos, por el contrario, muy inclementes. Y como les dije, nos encanta sacar los trapos sucios a la gente, aun cuando la gente haya hecho cosas buenas y haya pecado, y luego siga haciendo cosas buenas, la mirada de nosotros sigue estando sobre lo que hizo. Y a veces, tras bambalinas o detrás de las puertas, decimos, pero ¿te acuerdas de lo que hizo fulano? ¿Te acuerdas de lo que hizo Mengana? ¿Te acuerdas que engañó a su marido? Y a veces la gente vive con eso. Maridos que no olvidan un error de su esposa porque hace años ocurrió un desliz, o esposas que no olvidan un desliz de su marido que hace años sucedió y se arrepintió, pidió perdón, se confesó, pero cada vez que puede se lo saca en cara. Es que tú me hiciste eso tan daño. Recuerden que Dios no nos trata así. Dios olvida nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Es lo maravilloso del sacramento de la reconciliación. Podemos nosotros haber caído muy bajo,
y haber hecho cosas horribles y vergonzosas. Pero Dios nos perdona. Es el mejor antídoto contra el sentimiento de culpa y el remordimiento, para sacárnoslo, sentirnos perdonados por Dios y que Dios olvida nuestros pecados. Las consecuencias puede que nos duren un tiempo, pero la culpa queda borrada y el pecado absuelto, y nosotros podemos seguir nuestra vida. Qué diferente fueran nuestras existencias en este mundo si la gente fuera capaz de perdonar, como lo hace Dios, las bajezas, los pecados, las infidelidades que hemos tenido en esta vida. Siempre debe pesar más el bien que el mal. Recuerda, a la hora de señalar a alguien o de juzgarle por un error que haya cometido, o dos o tres, que son más las cosas buenas que una persona pudo haber hecho que las cosas malas de las cuales los estás o le estás señalando. Esta es una de las cosas que podemos nosotros aprender de la lectura de hoy. Y por otro lado, en el Evangelio de Marcos encontramos este episodio triste de la muerte de Juan. Y Herodes aquí aparece como un hombre que por un lado quería hacer lo correcto, pero por el otro lado su fragilidad, su debilidad y su miedo al que dirán fue lo que le impidió hacer las cosas bien. Oía a Juan, tenía un remordimiento, podemos decir, su sentimiento de culpa lo atormentaba cuando oía hablar a Jesús y decía, es que yo maté a Juan, yo le corté la cabeza. Fíjense lo que dice, yo le corté la cabeza. ¿Pero por qué le cortó la cabeza? Porque una niña bailó bonito y se ganó el, digamos, gusto de todos los invitados, y él se puso a hacer promesas que no podía cumplir. Pero así es la gente cuando está embobada por la lujuria, hace promesas y hace cosas que luego le pueden traer graves consecuencias. Si él se hubiera arrepentido, si él se hubiera dejado amar y perdonar por Jesús, otra historia fuera la de Herodes. Pero lamentablemente eso no fue así. Él se dejó llevar por sus pasiones hasta las últimas consecuencias, hasta llegar a convertirse en un asesino, del último de los profetas del Antiguo Testamento, y todo por complacer a una mujer con la que estaba viviendo ilícitamente y en pecado. A veces nosotros tenemos que denunciar el pecado y decir las cosas como son. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Como a veces tenemos que decirle a la gente, no te es lícito vivir en concubinato toda tu vida. No te es lícito ante los ojos de Dios vivir amancebado o vivir casado solo por civil. Pero a la gente no le gusta que uno diga eso y se enojan y empiezan a esgrimir excusas. Pero ante los ojos de Dios, ¿qué excusa vas a poner? Pon todo eso en la balanza, porque cuando nos toca hablar de esta manera, recibimos toda clase de improperios y de quejas y rechazos también. Pero el profeta, el pastor, el predicador, tiene que decir lo que tiene que decir. Y a Juan, literalmente, le costó la cabeza. Que el Señor nos ayude a hacer lo correcto, a no dejarnos llevar por las pasiones, y a que si nos arrepentimos y acudimos al sacramento, recuerda que Dios siempre te va a perdonar. Solo necesitas ir al sacramento como conviene. Y te repaso los pasos para que no se te olviden. Primero, haz bien tu examen de conciencia. Segundo, ten dolor de corazón. Arrepiéntete. Tercero, proponte no volver a caer en lo mismo. Cuarto, ahí es cuando vas y le dices todo a tu confesor, al sacerdote, pero absolutamente todo, sin echar mucha historia, mucho cuento, solo ve al grano. Eso se puede hacer en breves momentos. Y quinto, cumple la penitencia para resarcir en parte la pena temporal por el pecado. Obtén el perdón y vive tranquilo, porque Dios te ama y es misericordioso. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.